Seguramente habrán escuchado un montón de veces a personas decir, me sacaron de contexto. Eso que escucharon que yo dije en realidad no es lo que quise decir otra cosa, pero lo que escucharon significó algo diferente al significado original que yo le quería dar a eso que quise decir. Parece un trabalenguas, pero no es así. ¿Por qué? Porque eso que en realidad dije lo sacaron de contexto y lo pusieron en un contexto diferente, lo que hizo que la frase original significara algo distinto al mensaje original que yo les quise transmitir. Entonces, la pregunta acá es, ¿cuál es la importancia del contexto? ¿Qué es el contexto? ¿Y cómo impacta el contexto en los procesos de comunicación? Eso es lo que quisiera que hoy podamos conversar en este breve videíto que estamos compartiendo juntos. ¿Qué es el contexto? Bueno, el contexto, como la palabra lo indica, es todo aquello que viene con el texto, con texto. ¿Qué es lo que viene con el texto? Todo aquello invisible porque en realidad a veces hay prácticas o hay cuestiones del orden de lo simbólico que le dan un marco, ¿no? que le permite significar a este texto, ¿no? A este mensaje. Cuando decimos texto estamos hablando del mensaje, y que en realidad lo condiciona y le da un marco de referencia en el cual ese mensaje tiene que ser entendido. Entonces, ¿qué podría ser el contexto? Bueno, muchísimas cosas. El contexto podría ser, por ejemplo, el contexto físico, podría ser el espacio, podría ser el contexto, si es a la mañana, a la tarde, a la noche, puede ser el contexto geográfico, puede ser el contexto político, puede ser el contexto emocional, puede ser el contexto del ambiente, si hay más personas, si hay pocas personas, si es el momento indicado. Todas estas cuestiones hacen referencia al contexto. ¿Por qué? Porque si yo me comporto, por ejemplo, o digo algo en un determinado contexto, en ese contexto puede significar algo, pero si yo ese mensaje que está pensado o dicho en un determinado contexto lo quito de ahí, lo pongo en otro contexto, posiblemente fuera del contexto original, este mensaje va a significar algo diferente. Por eso es importante tener en cuenta los contextos. Tener en cuenta que el contexto también existe y también forma parte de la comunicación, porque a veces ponemos foco solamente en lo que digo y no tengo en cuenta el contexto en el que eso que dije fue dicho. Y si no medimos el contexto, no medimos el impacto que ese contexto puede tener en el mensaje y cómo puede modificarlo y cómo puede transformarlo al punto de hacer que signifique algo diferente. Por eso cuando las personas nos dicen algo que quizás lo que nos están diciendo es totalmente pertinente, pero está en un contexto que no acompaña al mensaje, quizás nos choca lo que nos están diciendo. Entonces siempre es importante, cuando vamos a decir algo, ver cuál es el contexto, medir ese contexto, y si no están dadas las condiciones contextuales para hacer que nuestro mensaje diga de la mejor manera posible lo que tiene que decir, buscar crear el contexto. ¿Sí? El contexto se crea también. No solamente que existe, sino que podemos modificarlo y podemos crearlo. Podemos armar un contexto para darle un marco a esa comunicación de manera tal que el mensaje sea mejor recibido por las personas que tienen que recibir ese mensaje. Así que ya saben, fíjense bien cuál es el contexto en el que dicen las cosas, tengan presente la importancia de ese contexto porque va a estar condicionando el contenido que vamos a estar transmitiendo, y además tengan en cuenta que si el contexto no está dado de las mejores condiciones, ustedes pueden crear ese contexto buscando una manera de que ese mensaje llegue a las personas que tienen que llegar en un contexto que sea el mejor marco de referencia para que eso que se tiene que decir sea dicho. ¿Sí? Así que ya saben, veamos y prestemos atención cuál es el contexto en el que decimos las cosas, en el que nos dicen las cosas, y si no está ese contexto como nosotros creemos que debería estar, crearlo nosotros porque tenemos la oportunidad de hacerlo. Bueno, les mando un beso y seguimos en contacto.